El Congreso brasileño no reunió la mayoría necesaria para iniciar el juicio político al presidente Michel Temer, de modo que por ahora sigue en el poder. Escuchamos a algunos de los protagonistas. E desejavam ardentemente, ardorosamente, que esta mala caísse no colo do presidente da República. O povo brasileiro não quer Temer. O povo brasileiro quer eleições diretas. Não queremos trocar 6 por meia dúzia. Fora Temer! Diretas já! Confio na inocência do presidente Temer, porque acredito que o presidente Temer está governando bem o Brasil. E porque esse relatório nada tem em termos de prova a realmente comprometer o presidente, eu voto sim ao brilhante relatório. O processo não atrapalha o Brasil. O que atrapalha o Brasil é a corrupção e a impunidade. É por isso que eu voto pelo prosseguimento da denúncia. Voto não, fora Temer. Sim, 263, não 227, 2 abstenções e a decisão da Câmara de Deputados de não autorizar a instauração de processo contra o senhor presidente da República será comunicada ao Supremo Tribunal Federal no prazo regimental. No dia em que a Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, manifestou-se de forma clara e incontestável. A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma conquista do Estado democrático de direito, da força das instituições e da própria Constituição. Haverá aquelas que são efetivamente verdadeiras, comprovadas, e haverá aquelas que foram baseadas em suposições. É preciso separar o joio do trigo, punir quem tem que ser punido, mas não demonizar toda uma classe. Se há denúncias, tem que ser apuradas, mas um prolongamento desse clima não é bom para o Brasil. Foi apenas um primeiro teste, tanto porque ele é constantemente testado, o apoio dele a partir da capacidade dele aprovar essas reformas, como porque novas denúncias devem vir e, de novo, a sustentação, o tamanho da base de apoio dele no Congresso deve ser testado de novo daqui a algum tempo e, dependendo do que ele consiga entregar até lá e dependendo do quanto essas outras investigações e novas delações ocorram, pode ser que numa próxima votação ele não tenha o apoio que ele teve dessa vez. Aunque uno puede entender, digamos, lo que tiene que ver con los choques de intereses o con los intereses afines, en este caso, técnicamente uno, Andrés, que seguimos con Andrés Malamud en esta conversación, uno puede entender que a Dilma se la sacó del poder sin pruebas de corrupción, por ejemplo, y por algo muy menor, y sin embargo, con pruebas bastante más concretas en contra de Temer, sin embargo, Temer está ahí. ¿Cómo lo podemos explicar? Con una palabra: político. Esto es un juicio político, no es un juicio judicial, no es un juicio penal, no es un juicio criminal. Y los juicios políticos son decisiones que toman los congresos en función de instrumentos más o menos laxos que le permite la Constitución, pero que tienen que ver con idoneidad y con evaluación de desempeño político. Una cosa muy interesante que mencionaba Manuel Alcántara. Manuel Alcántara es un catedrático español, especialista en América Latina de la Universidad de Salamanca. Y él decía, hablamos del presidencialismo de coalición en Brasil desde 1988. El presidencialismo, que en principio es un partido en el cual el ganador se lleva todo, y sin embargo tiene que compartir el poder con los sectores parlamentarios como en el parlamentarismo. Y ahora lo que estamos viendo es una especie de moción de censura calificada, que necesita 2 tercios, pero en la práctica lo que vemos es un proceso de parlamentarización del presidencialismo latinoamericano, en el cual el Congreso tiene un papel mucho más relevante. Y el Congreso es juez político, de nuevo, no mira los delitos cometidos. El problema de la Constitución brasileña es que confunde, habla de crímenes de responsabilidad. Claro, pero estamos hablando de pérdida de confianza. Sí. En el parlamentarismo sería pérdida así. de confianza política, y en este caso los que sostienen a Temer confían no en Temer, sino confían en el paraguas que Temer les provee, porque ellos estarían justamente acusados de los mismos delitos. Bajo ese mismo paraguas. Sí.
¿Dónde queda la ciudadanía con un 53% de adhesión para Lula, por ejemplo, más allá de los cinco juicios o los 5 procesos abiertos y, por supuesto, las sospechas de corrupción? Bueno, claramente la justicia parecería que la justicia está utilizando una doble vara, vamos a ver, cada uno tiene su opinión, porque por un triplex a Lula le sentencian prisión. No lo ponen en prisión todavía, parece que el juez ahí tuvo un margen de flexibilidad inesperada en alguien que es visto como un misionero. De todas maneras, la opinión pública es variable y en democracia representativa lo que se define es lo que piensa la gente en el momento que va a emitir el voto. Si en el periodo entre una elección y la otra piensa que sus gobernantes le merecen el 80 o el 10% de confianza, no es algo que los instrumentos habituales puedan procesar. De hecho, los políticos utilizan esa información para gobernar mejor o peor, para cambiar o seguir en lo que están. Pero institucionalmente la opinión pública solo se manifiesta peticionando o a la hora de votar. O con referéndums revocatorios cuando el presidente lo admite. Claro. Es una situación por demás extraña esta, porque uno en Venezuela, inclusive años atrás, podía esperar en algún momento una crisis. Dentro de un rato vamos a hablar de Ecuador, Ecuador también, pero que en Brasil se produzca esto es realmente muy llamativo y obliga a otro tipo de reflexión. Una con respecto a las consecuencias que esto puede tener para el resto de la región. Y otra, Andrés, te preguntaría algo que te hubiera preguntado en Venezuela, pero me parece más trascendente verlo en el tema de Brasil. Lo que está en crisis es el sistema político, el sistema institucional, el sistema de representatividad, porque, digamos, me parece que acá estamos ante otro nivel de preocupación, ¿no? Sí, la respuesta es sí, pero te la hago más grande. Sí, en todo el mundo. El sistema de representación está en crisis en todo el mundo, algunos dicen en transformación, como sea. Está en un proceso que no es el que nosotros conocimos. Se desestabilizó. Los sistemas de partidos se descongelaron y lo que observamos es un aumento de la retracción de los ciudadanos en su vida privada y de los políticos en el Estado. Y los partidos políticos se transformaron de agentes de representación de la sociedad ante el Estado en vehículos de gobierno del Estado hacia la sociedad. Los partidos políticos originalmente fueron herramientas de notables, pero después se convirtieron en herramientas de las masas organizadas. Y hoy no son eso. Hoy son vehículos estatales para coordinar la actividad de gobierno y para transmitir disciplina. Y funcionan menos. Y funcionan menos en parte por causas que José ha tratado muy bien, que tiene que ver con la complejización del mercado de trabajo, del mundo del trabajo. Las personas antes iban centenares a trabajar en la misma fábrica, con el mismo horario, tenían una socialización que las tornaba pares comunitarios. Y hoy hay menos trabajo formal y el trabajo formal está mucho más segmentado. Entonces esas lealtades, esas solidaridades colectivas son mucho más difíciles de creer. ¿Y el rol del sindicato? Los sindicatos sufren tanto como los partidos, justamente. Y eso es algo que se ve mucho en Argentina. Que y esos intereses colectivos también quizás son más difíciles de reconocer, por lo menos. Bueno, hay Moisés Naim. Moisés Naim tiene este libro sobre el fin del poder. Sí. Él dice que esta complejización, que tiene que ver con el cambio tecnológico, tiene que ver con el proceso de globalización, llevó a una transformación del poder. El poder hoy se gana más fácil. Trump nunca se presenta a una elección, se presenta uno y gana. Sí. Macron, Rafael Correa. Dice, pero se conserva más difícil y se pierde más fácil. Entonces es más fácil llegar y es más fácil caerse. Es más difícil mantenerse. Y esto tiene que ver sobre todo con esta volatilidad de las redes sociales. Las redes sociales permiten congregarse enfrente de un palacio presidencial y ayudar a que un gobierno caiga. Pero no pueden construir un gobierno. Andrés, tengo revisando, veníamos hablando de Venezuela en el bloque anterior, estamos hablando de Brasil. Si uno repasa el impeachment también turbio a Fernando Lugo en Paraguay, o por lo menos acelerado, digámoslo así, el golpe más clásico en Honduras. La pregunta es muy amplia, digamos, pero te pido una respuesta concisa, vos sos conciso en general. A 2-3 décadas de la recuperación de la democracia en América Latina, ¿qué tipo de democracia tenemos? Esta semana fue el Congreso Nacional de Ciencia Política en Argentina, la anterior fue el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política en Montevideo. Y uno de los paneles principales fue sobre si existe recesión democrática. Y Steve Levitsky, que es un gran especialista, dice, no, es verdad, hay países que están peor, pero la mayoría de los países están mejor que en su mejor momento histórico. Entonces, según los indicadores liberales, en Ecuador y en Bolivia hay problemas. Pero Bolivia y Ecuador están mejor que en cualquier momento del pasado. Claro. Pues Brasil... sí, está peor que en el momento que mejor estuvo. Venezuela y Nicaragua son los problemas. Pero Argentina, problemas existen, pero hubo peores épocas. En Chile y en Uruguay está bastante tranquilo. En Chile hay problemas serios de representación, de popularidad de la presidenta, pero no hay problemas de la democracia. Hay insatisfacción con la democracia, pero no hay recesión de la democracia. Entonces, es cierto, hay en algunos casos una democracia que cae o que pierde calidad,
o que inclusive pierde naturaleza democrática, pero no es un proceso generalizado por ahora. Por eso yo no estoy seguro que Brasil contagie. O sea, creo que Venezuela transmite problemas, no contagia inestabilidad, transmite problemas a través del éxodo. Pero el caso brasileño me parece más bien acotado, es una crisis autoinfligida por la pérdida de la capacidad de sus gobernantes de aceitar las coaliciones, que era el mecanismo que hacía que este sistema hiperfragmentado funcione. Hay un fantasma que recorre América Latina y se llama Odebrecht. Y en Ecuador también hizo de las suyas, y lo estamos viendo en estos días. Si bien las cosas no venían bien entre el expresidente Correa y quien quedó en el gobierno supuestamente para continuar con lo que tenía que ver con el mismo proyecto de Correa, hay unas diferencias importantes entre el actual presidente Lenín Moreno y Correa. Y hay unas diferencias más que importantes entre Lenín Moreno, el actual presidente, y su vicepresidente, Jorge Glass, que sí responde a Rafael Correa, Glass, acusado de haber participado en la trama Odebrecht. Bueno, rápidamente, el presidente Lenín Moreno le quitó todas las atribuciones al vicepresidente. ¿Cómo ves que puede seguir una situación en términos políticos en Ecuador con estas condiciones? Bueno, hay dos vicepresidentes complicados en este momento en América Latina. Me gustaría mencionar el caso uruguayo también de Sendik, que por razones mucho menos graves está en una situación parecida y podría tener que renunciar para evitar el escándalo de su partido. Pero el caso venezolano es más grave, porque Sendik mintió sobre su título y se compró unas zapatillas con la tarjeta estatal. Pero el caso de Glass está relacionado con algo que para los que estudiamos integración regional es problemático. Es que los procesos más exitosos de integración en América del Sur fueron el narcotráfico y la corrupción. Es lo que mejor cementó. Dicho así, es una puñalada. Es duro, pero bueno, no parecía. Parecía que Odebrecht en realidad lo que hacía era regionalizar la obra pública. Y llegó eso como banco formal. Claro, tremendo. Bueno, la situación es muy complicada porque ahí Moreno, Glass no es importante. No, La cuestión es que Glass es el hombre de Correa. Claro. Entonces lo que esto hace es resquebrajar la coalición de gobierno y demostrar una vez más que los presidentes latinoamericanos no tienen tanto poder ni cuando están en el gobierno, ni cuando los echan, ni cuando imponen al sucesor, ni cuando quieren que su legado lo sobreviva. Pero esa cuestión del personalismo, porque en el caso de Correa vemos personalismo, en el caso de Venezuela seguimos viendo lo que tuvo que ver el personalismo de Chávez, en Brasil vemos el personalismo por el lado de Lula. Digo, hay algo en América Latina en donde la cuestión de las personalidades fuertes, Evo Morales en Bolivia, y que después se quieren quedar de una manera u otra. Correa se fue, pero como que se quiere quedar. Mira, el problema no fue que Lula se quiso quedar, fue que se fue. Sí, claro. En el caso a Lula de Brasil no le pasaba esto. Es verdad, es así. Bueno, no, Andrés, otra pregunta relacionada con Ecuador que me parece también que es la cuestión de la sucesión, digamos, vos lo planteaste, hay diferentes formas de procesar la sucesión en democracia, en algunos casos se apostó a una reelección, como en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, como quiso hacer Evo Morales contra su voluntad y en otros y no lo pudo concretar, y en otros casos vemos cómo la decisión de delegar la sucesión en otra persona terminó mal, el caso de Dilma y el caso ahora de Ecuador, no porque termine mal, sino porque en este caso se está quebrando la coalición. ¿Qué es lo que pasa con la sucesión? La sensación sería que las democracias no son lo suficientemente maduras o institucionalizadas, o los partidos están muy desagregados a punto tal que no estamos logrando, América Latina no se está logrando construir sucesiones más prolijas. Bueno, justamente el problema es que lo pensamos en términos de sucesión. Se piensa que el gobernante actual tiene que dejar a un gobernante futuro que lo continúe. En general, en las democracias modernas, establecidas, no lo pensamos de esa manera. Zapatero no era el sucesor de Felipe González, era otra cosa, era el mismo partido. En Estados Unidos es lo mismo. No es el dedazo mexicano. Pero fíjense, el dedazo mexicano es muy interesante porque el presidente mexicano después de 6 años iba a la casa, nunca más hacía política. Sí, pero te designaba a dedo. El presidente tenía el poder de designar, pero a partir del momento en que terminó el mandato, nunca más intervenía en política. Mientras que acá, justamente, el problema es que quieren seguir interviniendo en política. Quieren manejar al que dejaron. Imagínense si ganaba Scioli. Scioli llegó a candidato como trapo de piso, pero después hubiera querido quizás independizarse. ¿Qué habría dicho Cristina? ¿Se lo habría permitido? Habríamos tenido el mismo problema. En general, la idea es llegar a un mecanismo de sucesión constitucional y no de sucesión del liderazgo. Pero en general en América Latina eso funciona solo entre cónyuges. Tampoco funciona mucho el tema de la alternancia. Pareciera que la cuestión de la alternancia como una base también de la democracia es algo que no está muy contemplado, ¿no? Pero de nuevo, estamos mirando los casos problemáticos. Claro. Hay casos que funcionan mejor. Tengámoslos en cuenta. Costa Rica, con sus problemas, Chile, Uruguay. Argentina incluso. Argentina incluso, es verdad.
Sí, hay otro aspecto de esto que interesante que venimos charlando, que es la cuestión de, digamos, yo no lo llamo personalismo, yo con Inde que tenemos este problema permanente. ¿No te parece personalista los presidentes? No, pues yo lo llamo liderazgos. Es decir, y me parece que son, en este tipo de procesos transformados son necesarios. Vos has estudiado las transformaciones en la región, pero digamos, ese papel del liderazgo no es un rol que todavía no se le encontró sustitución, no es un rol todavía necesario en estos procesos y quizás ahí también nos encontremos con parte del problema. Yo diría que el problema es el continuismo. El liderazgo es necesario para algunos, inevitable en el peor de los casos, porque hay líderes y están ahí, y tienen hambre, tienen poder y la gente los vota. La cuestión es que quieran quedarse para siempre. No fue el caso de Correa, con todo lo que le podamos recriminar. Esperemos que no sea el caso de Evo, que acepte el mandato constitucional, cuando termina su mandato le deja el poder a otro. Fue el caso por necesidad en Venezuela, y bueno, el problema de Venezuela justamente es que no aceptan la derrota electoral, que es la definición más básica de democracia. Un sistema en el cual los partidos pierden elecciones y aceptan el resultado. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros una vez más, Andrés. Siempre es un placer recibirte. Es para mí. Y nos estamos yendo a una nueva pausa. Luego de la pausa, en Televisión Pública Noticias Internacional, la renuncia del primer ministro Nawaz Sharif, acusado de corrupción a raíz de la información revelada por los Panama Papers, abre un clima de incertidumbre en el país asiático, Pakistán. Además, cambios en el gabinete de Trump. Obligado por las circunstancias o disconforme con sus desempeños, el mandatario estadounidense despidió o reemplazó a 16 funcionarios de su administración en solo 6 meses. Tras la pausa, en la edición internacional del noticiero de la televisión pública. Festival País 17, la segunda, Salta, desde Santa Victoria. Quer que seja. Mas é uma conquista do Estado democrático de direito, da força das instituições e da própria Constituição. Haverá aquelas que são efetivamente verdadeiras, comprovadas, e haverá aquelas que foram baseadas em suposições. É preciso separar o joio do trigo, punir quem tem que ser punido, mas não demonizar toda uma classe. Se há denúncias, tem que ser apuradas, mas é um prolongamento. El Congreso brasileño no reunió la mayoría necesaria para iniciar el juicio político al presidente Michel Temer, de modo que por ahora sigue en el poder. Escuchamos a algunos de los protagonistas. E desejavam ardentemente, ardorosamente, que esta mala caísse no colo do presidente da República. O povo brasileiro não quer Temer. O povo brasileiro quer eleições diretas. Não queremos trocar 6 por meia dúzia. Fora Temer! Diretas já! Confio! 2 abstenções e a decisão da Câmara de Deputados de não autorizar a instauração de processo contra o senhor presidente da República será comunicada ao Supremo Tribunal Federal no prazo regimental. No dia em que a Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, manifestou-se de forma clara e incontestável. A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer. Desse clima não é bom para o Brasil. Foi apenas um primeiro teste, tanto porque ele é constantemente testado, o apoio dele a partir da capacidade dele aprovar essas reformas, como porque novas denúncias devem vir e, de novo, a sustentação, o tamanho da base de apoio dele no Congresso deve ser testado de novo daqui a algum tempo e, dependendo do que ele consiga entregar até lá e dependendo do quanto essas outras investigações e novas delações ocorram, pode ser que numa próxima votação ele não tenha o apoio que ele teve dessa vez. Na inocência do presidente Temer, porque acredito
que o presidente Temer está governando bem o Brasil. Muito bem. E porque esse relatório nada tem em termos de prova a realmente comprometer o presidente, eu voto sim ao brilhante relatório. O processo não atrapalha o Brasil. O que atrapalha o Brasil é a corrupção e a impunidade. É por isso que eu voto pelo prosseguimento da denúncia. Voto não, fora Temer! Sim, 263. Não, 227.